Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a Abiertamente. Les cuento. Recién leí la novela Juan sin nombre, la historia del negro conquistador, de Diego Gómez Piquerín. Si bien es una novela, recupera un personaje histórico interesantísimo, Juan Garrido, de origen africano, convertido al cristianismo, quien participó junto a Hernán Cortés en la conquista de México en su calidad de hombre libre. Garrido se alistó con Juan Ponce de León en la conquista de San Juan de Puerto Rico y en la expedición a la Florida. Después viajó a Cuba con Hernán Cortés y luego desembarcó junto a él en 1519 en lo que ahora es Veracruz. Fue testigo de la caída de Tenochtitlán, nunca regresó a España y un día, ahora Diego nos los contará, encontró unos granos de trigo en un saco de arroz. Los sembró en su huerto de Coyoacán con éxito. ¿Por qué no sabemos casi nada de ese primer hombre que sembró trigo en la Nueva España? Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. En 1538, el conquistador Juan Garrido escribió una probanza de méritos por sus más de 30 años de servicio a la corona, solicitando las gratificaciones que le parecían justas. El documento se encuentra en el Archivo General de Indias en España. Compartimos con ustedes algunos fragmentos. Muy noble señor Juan Garrido de color negro, vecino de esta ciudad, parezco ante vuestra merced y digo que yo tengo necesidad de hacer una probanza de cómo he servido a su majestad en la conquista y pacificación de esta Nueva España, desde que pasó a ella el marqués del Valle, don Hernando Cortés. Todo lo cual he hecho a mi coste y sin recibir salario, ni repartimiento de indios, ni otra cosa, siendo como soy casado y vecino de esta ciudad, y que siempre he residido en ella. En todo lo que ha 30 años que yo he servido y sirvo a su majestad, yo fui el primero que hizo la experimentación en esta Nueva España para sembrar trigo y ver si se daba en esta, lo cual hice y experimenté todo a mi costa. Ponga su autoridad de decreto judicial para que yo la presente ante su majestad, para que le consten mis servicios y las pocas mercedes que sus gobernadores me han hecho habiendo servido como he servido. Y sobre todo, pido cumplimiento de justicia. Pasé a esta Nueva España en compañía del Marqués del Valle, don Hernando Cortés, y estuve con él siempre hasta que se conquistó y pacificó toda la tierra. Pacificada la provincia de Tlaxcala, el dicho marqués se vino a esta Ciudad de México y los naturales de la tierra echaron de ella al dicho marqués y españoles que con él estaban y le mataron mucha gente. Juan Garrido tornó con el dicho marqués sobre esta dicha ciudad y estuvo en la conquista y toma de ella hasta tanto que se acabó de conquistar y pacificar, en que pasó muchos trabajos. Estando yo en Coyoacán, fui el primero que sembró trigo y otras cosas, por razón de lo cual y por haber hecho esta experiencia vino gran bien a esta tierra, porque yo fui el principio para que se sembrase el trigo con el que esta tierra se sustenta, y así es público y notorio. Nunca me han dado ni gratificado cosa ninguna, ni a mí ni a mi mujer, por lo cual padecimos mucha necesidad. Bienvenido el periodista y escritor y diplomático Diego Gómez Piquerín, doctor en Diplomacia y Relaciones Internacionales, fue embajador de México en el Reino Unido y después cónsul general en Nueva York. Diego, gracias por venir en medio de la tormenta y el granizo. Encantado de estar aquí, María Teresa. El mundo actualmente es una tormenta de granizo, de rayos, de truenos, y nos toca navegar y llegar al otro lado. Así que encantado de estar en este espacio y poder platicar un poco contigo sobre Juan Garrido y muchas cosas más. Bueno, el mundo en esa época que tú narras, bueno, en uno de los tiempos de tu novela, ¿no? Porque tiene distintos tiempos,
también fue una tormenta de granizos. Me llama mucho la atención porque tú creas un país o un México donde estaba prohibido ser cualquier otra cosa que no fuera indígena, era como el discurso oficial. Y me llamó mucho la atención porque durante muchísimos años estuvo, no prohibido, pero en fin, no se nombraba el ser cualquier otra cosa que no fuera mestizo. O sea, todos estamos obligados a ser mestizo. Y eso implicaba la negación de las comunidades indígenas y de las comunidades afrodescendientes. Entonces, de repente, hablo y me encuentro con Juan Garrido. ¿Cómo te tropezaste tú con él la primera vez? Yo creo que para mí fue una gran sorpresa, como espero que lo sea para todos los que puedan poner las manos en esta historia, en esta novela, y adentrarse en este personaje y en general en la negritud en México. Yo crecí, como todos, pensando que México tenía muy escasos vínculos con la negritud y con África, ¿no? Los referentes de toda la vida, si lo quieres ver así, con la Costa Chica de Guerrero, con partes de la costa de Oaxaca, Alvarado, Veracruz, los Mascogos en Coahuila, pero que no teníamos nada que ver, por ejemplo, con Cuba, con Brasil, con Colombia, si quieres con Venezuela, que México no era un país de negros. Eso crecí yo creyendo, porque así lo describían los libros de texto con los que cursé la primaria, la secundaria, claro, el bachillerato. La mayoría de textos académicos que analizaban el periodo colonial no ahondaban en esa diversidad genética de la sociedad novohispana, y si lo hacían era pues prácticamente a través de una o dos notas al pie de página, abocándose siempre a ese mentado mestizaje entre dos mundos y olvidando el tercer mundo, es decir, África. Entonces yo doy por primera vez con Juan Garrido a inicios de este siglo, en los Estados Unidos, mientras realizaba mis estudios de posgrado. Tuve la fortuna de dar con un libro mientras preparaba un ensayo al respecto justo del tejido social de la Nueva España en el siglo XVI, un libro en el que se mencionaba casi de forma también muy superficial, también casi a manera de pie de página, pero con nombre y apellido, a este señor, a Juan Garrido, a este negro liberto que llega en 1519 con Cortés a las costas del Golfo de México de Veracruz. El nombre me llama la atención, la referencia a él me sorprende y me abre un universo de posibilidades en el que comienzo a cuestionarme realmente si la historia que me habían contado en los libros de texto, en la literatura, en la ficción, en la academia o a la que yo había tenido acceso, realmente contaba la historia completa o me contaba una fracción de la misma. Y comienza una historia de prácticamente 25 años a lo largo de la cual fui descubriendo más facetas de este personaje, enamorándome de él y quedándome muy claro, entendiendo de una manera muy clara que debía contar su historia o debía ampliar su historia, amplificarla y llevarla a cuanta gente estuviera dispuesta a escucharla para resarcir un poco ese olvido, esa falta, ese pecado que como mexicanos hemos cometido al desaparecer a la negritud, a lo negro, a lo africano de nuestra concepción de sociedad y de país. Y es muy interesante porque tú hablas de tu experiencia en la Ciudad de México, pero yo soy de Tabasco. Y en la vida cotidiana siempre ha sido evidentísimo nuestra ascendencia negra. Es evidente para donde voltees caminando por las calles. Y sin embargo, nunca ha sido nombrada, ¿no? Se nombra la Costa Chica, se nombra Veracruz, pero nunca decimos, y también Tabasco. Y también Tabasco, y también Guanajuato, y también Zacatecas, y también Michoacán, y también San Luis Potosí, también Querétaro, y también Jalisco. La presencia negra en México no se limita a espacios acotados en las costas, no se limita a Tabasco, en tu experiencia personal, ni a la Ciudad de México. Realmente abarca la totalidad de lo que hoy es México, o de lo que fue México en el siglo XVI, o de lo que fue en el siglo XIX. La presencia negra en México empieza en el siglo XVI, con la llegada de esos europeos que vinieron con africanos, y se extiende los siguientes 500 años de historia. Lo que pasa es que, como tú bien dices, no lo mencionamos, y lo que no se nombra no existe. Claro. Lo invisibilizamos, nos convertimos también en victimarios de una comunidad que ha sido víctima de la historia, ha sido víctima de quienes la narran y que construyen narrativas y construyen
realidades y construyen una historia con mayúscula donde no tienen un lugar que no sea dentro, de nuevo, un pie de página o una acotación muy al margen. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió conforme avancé, ¿no?, en mi interés de descubrir y desentrañar la negritud en México, me llevó a echarme clavados en los archivos parroquiales. Como bien sabes, durante gran parte del periodo colonial, incluso ya entrado a la vida del México independiente, algunos de los archivos más fiables eran los archivos de la iglesia. ¿Por qué? Porque en las parroquias, en las iglesias de los pueblos, de las ciudades, era donde se registraban los nacimientos, donde se registraban las defunciones, donde se registraban los matrimonios. Es decir, los 3 actos emblemáticos, si lo quieres ver así, de la vida de un mexicano. No había como tal, ¿no?, otros archivos a los cuales recurrir con esa fiabilidad para entender la composición del tejido social de las ciudades, sea Celaya, Zacatecas, la ciudad de Guanajuato, la ciudad de Morelia, San Luis Potosí, Querétaro, la Ciudad de México. Si uno revisa los archivos parroquiales de los siglos XVI y XVII, se da cuenta de la riqueza de la presencia africana aquí. Y que esa presencia africana, por supuesto que no estaba limitada, ni siquiera quizá había surgido con esa fuerza en lo que hoy vinculamos directamente con la africanidad en México, es decir, las costas del Pacífico o del Golfo de México. Y era una africanidad que vivía en el entramado social de las ciudades. La población negra de la Ciudad de México era superior que la población española en un número importante de décadas del inicio del periodo colonial. Vemos en los registros de los archivos parroquiales la proveniencia de esos afromexicanos, de la costa de Guinea, de la costa del Congo, de la costa de Angola. Vemos ahí a muchos congéneros de Juan Garrido y, por supuesto, a muchos descendientes. Atestiguamos que ese mestizaje que nos vendieron nunca fue de a 2, fue de a 3 o de a más. Entonces, para mí es, ya no sé por qué llegamos a este punto, pero fundamental. Porque te apasiona el tema y a mí también. Está siendo bien interesante. Vamos a ir un corte y regresamos con nuestro fetiche para hoy. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche para hoy. El Códice Azcatitlán, que narra la historia mexica y de la conquista, fue creado en el Valle de México a finales del siglo XVI. Se cree que fue propiedad de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un noble indígena de la colonia. A su muerte lo heredó Carlos de Sigüenza y Góngora, quien lo legó a los jesuitas, después pasó a la colección Boturini. Para el siglo XIX, el americanista Joseph Aubin visitó México, compró manuscritos y códices y en 1940 se lo llevó a Francia con la autorización del gobierno mexicano. Allá los vendió al coleccionista franco-mexicano Eugène Goupil. La viuda de Goupil donó cerca de 384 manuscritos y documentos mexicanos a la Biblioteca Nacional de Francia. El códice en su folio 23 contiene esta imagen de la conquista. Podemos ver a la Malintzin, a la derecha, la única mujer, junto a ella Hernán Cortés, y detrás a un hombre negro que camina junto a un caballo de dimensiones muy extrañas porque es muy pequeñito. Distintos historiadores han afirmado, sin que podamos confirmarlo, que ese conquistador negro es Juan Garrido. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Eso no es? Yo creo que no tenemos, María Teresa, los elementos para decir con certidumbre que se trata de Juan Garrido. Sin embargo, es fundamental la existencia de este folio y de este códice porque nos da la razón a quienes argumentamos y a quienes sabemos y a quienes tratamos de divulgar que la raíz africana de México está presente desde el inicio de la concepción nacional. Creo que ese conquistador negro que aparece detrás de Cortés, quien va a la par de la Malinche junto a su caballo. Junto a un caballito que flota. Sí, que flota porque para mí es simbólico. Tú sabes que Juan Garrido tenía un caballo, una yegua a la que quería mucho, que presuntamente muere en esta batalla terrible de la noche victoriosa, noche triste. Podría incluso ser, se llamaba Acela ese caballo, podría ser ese caballo y ese podría ser Juan Garrido, no. Pero creo que lo importante no es dilucidar a falta de elementos rigurosos que nos lleven a decir es Juan Garrido, no. Lo importante hoy por hoy me parece no descifrar si es él o no, sino el hecho de que está ahí representado y que al estar ahí representado está representado no solo Juan Garrido, sino los muchos otros negros africanos que llegaron
a México en el siglo XVI. Al único que conocemos por nombre y apellido es a Juan Garrido, porque es del único que tenemos pruebas documentales, que hay testimonios, en este caso, como algunos aducen, a nivel del dibujo y códices, en otros documentos signados y firmados por él. De los demás no tenemos nada. Hay algunos huesos que se han descubierto, por ejemplo, en excavaciones arqueológicas en la frontera entre lo que hoy es Veracruz y Tlaxcala, parte del antiguo reino de Acolhua, en esas primeras batallas que se dieron entre los acolhuas y las tropas que trajo Pánfilo de Narváez para perseguir a Cortés. Ahí se han descubierto restos de personas negras africanas que también dan testimonio de esa presencia africana desde el inicio, pero no sabemos sus nombres ni sus apellidos. Entonces... Y sí, es una presencia, es un símbolo. Sí. Y dado que puedo elegir, es él. Sí, me faltó hacer una aclaración. Por un acuerdo entre el gobierno francés y mexicano, el Códice Azcatitlán va a venir a México, probablemente al Museo Nacional de Antropología, ahora en 2026, pero no va a venir para quedarse, nada más nos los prestan. A cambio, el gobierno mexicano presta la parte de la colección Boturini. Diego, se dicen muchas cosas. Por ejemplo, que nació en el Congo, Juan Garrido. Y la otra, hay distintas explicaciones de cómo llegó a Portugal y cómo llegó después a Sevilla. Hay quien dice que fue víctima de trata durante su infancia, que lo llevaron a la fuerza, y hay personas que dicen que no, que libremente eligió irse a Portugal porque quería hacerse cristiano. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no hay africano, al menos si hablamos de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, que es cuando nace Juan Garrido. Juan Garrido llega al continente americano aproximadamente antes de cumplir 30 años de edad, con lo cual nace de nuevo en los 1490, 1480 quizá, a inicios del siglo XVI, 1500, 1510. Yo creo que en ese periodo, que es cuando inicia realmente la trata, la deleznable trata de humanos entre África, América y Europa, no había una sola persona que decidiese partir por elección, ¿no? La totalidad, me parece, de las personas que eran extraídas del continente africano, sobre todo si hablamos de menores, eran extraídas en contra de su voluntad y traficadas como mercancía, como vil mercancía. ¿Por qué o apuntan algunas investigaciones, algunos historiadores a que Juan Garrido pudo haber nacido en lo que hoy es el Congo? Porque recordemos, los portugueses son los primeros europeos realmente en explorar la costa occidental de África, en este esfuerzo inicial por tratar de llegar a las Indias. Descubren lo que hoy es Marruecos, Mauritania, Senegal, van dando la vuelta al continente, establecen colonias en Madeira, en las Azores, en Cabo Verde, en Sao Tomé, y van estableciendo lo que ellos denominan feitorías, son pequeños fuertes junto con pequeños comunidades mercantiles que están en constante comunicación con las naciones y las etnias africanas del entorno y sirven de parada para las embarcaciones y para las naos que están haciendo estos recorridos. Es ahí cuando empieza esa comercialización de personas africanas hacia afuera del continente. Uno de los primeros asentamientos ya con miras a colonización portuguesa en el continente africano se da en lo que hoy es la frontera entre Angola y el Congo, muy cerca de la desembocadura del río Congo, donde está Cabinda, esta provincia tan evocadora, si nos vamos al movimiento de independencia de Angola. Allí había un reino muy poderoso, el reino de los Mbasa Congo, un reino de los, pues yo creo que más importantes en el África medieval. Sus reyes se convierten al cristianismo por influencia portuguesa, también por interés en desarrollar esa relación con los portugueses. Entonces, es probable que Juan Garrido, en tanto africano esclavizado, haya provenido o de los territorios que controlaba la monarquía de Mbasa Congo o del Golfo de Guinea. No son los dos únicos lugares en donde podría rastrearse su origen. Pero de que sale en contra de su voluntad, para mí no cabe ni la menor duda, y que es llevado a Europa y que, por supuesto, pues se convierte al cristianismo, es bautizado como Juan, porque su nombre original pues lo desconocemos, queda borrado como su origen al convertirse en esclavo. De manera quizá no obligada, pero sí como manera de sobrevivir, ¿no? Sí, y también por ahí aparece que su propietario se llama Pedro Garrido, que probablemente tomó su nombre,
Pero entonces, ¿en qué momento se convierte en un hombre libre? Pedro Garrido le da su nombre, como la mayoría de las personas dueños de esclavos. Al ser bautizados los esclavos se les da un nombre de pila y ese nombre de pila va en conjunto con un apellido que es el del dueño, ¿no? El del amo. No queda claro cuándo adquiere su libertad. Todo apunta, o al menos la información que existe hoy en diferentes archivos a ambos lados del Atlántico, indica que era un negro, un horro, un negro por ahorría, un negro libre por ahorría. ¿Qué quiere decir esto? Que compró su libertad. Ahorría es una palabra en castellano de origen andalusí, es decir, del árabe andalusí, hablado en la península durante los 700 años de presencia omeya. Y el significado de la palabra es justo ¿no? aquel que adquiere su libertad a través del pago por ella. Tú pagabas el equivalente a lo que hubieran invertido en ti. Entonces, no sabemos con certidumbre si esa ahorría la compra o esa libertad la compra a Pedro Garrido o la compra a un amo posterior. Y no sabemos si eso sucede ya llegado a América o poco tiempo antes de llegar a América. Mi asunción es que es después de llegar a América, que Juan Garrido llega a América como esclavo todavía y que América le da esa gran oportunidad de conseguir la libertad. Por ahí algún historiador dice que por haber participado en la expedición a Puerto Rico es posible que se le haya otorgado la libertad. ¿Te parece viable que fuera así? Yo creo que lo que queda claro en la historia de Juan Garrido es que es uno de los personajes del inicio de la colonización española en América más emblemáticos, porque aparece en múltiples lugares de relevancia inusitada. En la expedición de Ponce de León alrededor de la península de la Florida, esa gran expedición, ¿no? Evocadora de la fuente de la eterna juventud, en la conquista y población de Puerto Rico. Cuéntanos más, porque a mí me parece la idea de esa expedición, ¿no? Porque buscar oro nos parece bastante más tangible, pero buscar la fuente de la eterna juventud, ¿cómo sucedió? Bueno, yo creo que ahí se mezcla realmente el mito con la leyenda, con la realidad y con la historia. Es algo no muy disímil de lo que pasaba con El Dorado, si hablamos del Cono Sur. Baste ver la historia de Cabeza de Vaca, llevada tanto a la literatura como al cine en nuestro país. Uy, de manera esa película de Martel es buenísima. Creo que estos territorios más en la periferia y en general América siempre despertó en el imaginario europeo pues el paraíso terrenal, ¿no? Baste leer las descripciones de los primeros españoles, de los frailes que pusieron pie aquí, las más descripciones de Cortés en sus cartas a Carlos V sobre lo que era Tenochtitlán. Nunca ojos europeos hubieran visto la majestuosidad que se está posando ante ellos. Esto da cuenta quizá de esa calidad surreal que veían en este continente, porque no había parangón con el viejo continente. Y parte de ello yo creo que es la leyenda de la fuente de la eterna juventud, que yo creo que tiene más de fantasía que de realidad. Pero regresando a Juan Garrido, es realmente uno de los pocos casos, quizá contados con los dedos de una mano, en los que tenemos un personaje que participa en expediciones de gran calado y en lugares tan diferentes de la cuenca del Caribe. Su presencia en Cuba, en la pacificación de Cuba y ocupación de Cuba, junto con Diego de Velázquez, su paso por Santo Domingo, por el archipiélago de las 11,000 vírgenes, hoy las Islas Vírgenes divididas entre Inglaterra y el Reino Unido, y los Estados Unidos, las expediciones a las islas ocupadas por los Caribe, principalmente Dominica, por ejemplo, que nunca permiten el asentamiento permanente europeo, y su llegada allá a Mesoamérica, a Veracruz y a Tenochtitlan. Entonces, creo que ese tipo de hazañas da cuenta de alguien que sin duda tenía las credenciales para poder solicitar una libertad por méritos. Desafortunadamente, no era una realidad en términos legales. Entonces, me parece que lo más certero es que lo que sucedió con él fue que o compró su libertad a través de la ahorría o que ésta le fue otorgada a la muerte, ¿no?, de su amo, más que como una medalla por su servicio a la corona. Hay un momento en la novela donde tú imaginas, bueno, no es el único, también en la caída de Tenochtitlán, pero donde tú imaginas el nacimiento, ¿no? Tú te vas a este lugar donde está naciendo este bebé
¿Por qué tuviste esa necesidad? Como tuve la sensación de cuando uno no sabe de dónde viene alguien, dice, bueno, pues ahora le doy un origen, ahora se lo invento, ¿no? Porque yo creo que parte del borrado que hemos hecho en México, de nuestra faceta, de nuestra faz, de nuestra identidad negra, es el no reconocerla. Y al no abordar el origen africano de Juan Garrido, si yo me limito a nombrarle Juan Garrido, le estoy también revictimizando, le estoy quitando a él la posibilidad de tener su propia identidad, que su identidad es negra. Lo mutilas, El claro. Juan se lo pusieron los portugueses que vinieron a traficarlo a través de una evangelización impuesta. El Garrido se le impuso a través de quien le traficó y le utilizó como mercancía. Es desproveerle la verdadera, creo yo, naturaleza de Juan Garrido trasciende ese nombre y ese apellido y va más con una identidad de su piel, de sus creencias, de su identidad enterrada. Entonces, para mí era importante describir también esa manera tan natural en África de existir, ¿no? En donde la naturaleza y la religión y la cosmovisión de los pueblos africanos, incluso hoy en día, escapan a las fronteras tangibles que les impone una visión europea. Y creo que ahí hay un paralelismo impresionante con cómo en México vivimos pues, nuestra construcción social, nuestras construcciones familiares y nuestra religiosidad. Ahí hay una hermandad que trasciende el hecho de que tanto África como América hemos pasado por procesos de colonización europeos, pero que estos procesos de colonización europeos no nos han dominado o no han matado o no han extirpado esa esencia tan terrenal y que conecta tanto a la tierra, que sigue existiendo en África como sigue existiendo en Mesoamérica. Entonces, era una manera de rendir un verdadero homenaje a Juan Garrido, es el narrar ese momento de su nacimiento que le acompaña hasta su muerte en esta ciudad, en donde está enterrado, no sabemos dónde, pero de la que forma parte. Vamos a ir a un corte, Diego. Regresamos en un ratito. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Nuestro tema, Juan Garrido, un conquistador negro. Conversamos con el escritor y periodista Diego Gómez Piquerín. Entonces, Diego, hay otra parte donde también... pero perdón, cuando nace hay una especie de bruja que le dice tendrás mala suerte. Bueno, yo creo que este personaje cumple la función de madre, de abuela, de madre tierra, de energía femenina, que es intrínseca al ser africano o al ser mesoamericano. De ahí te digo que yo creo que hay un paralelismo tremendo a ambos lados del Atlántico. Y este personaje, en la escena, viene a ayudar a parir a la esposa del rey de los Congo. Y el bebé de la esposa, de la reina, nace, o de la consorte, más bien es la princesa consorte que aspira a convertirse en reina, nace muerto. Y ahí hay una profecía, esta mujer que es una partera y es una bruja y es una medicine woman, una mujer abocada a la medicina tradicional, una María Sabina de la cuenca del Congo, ¿no? Pero también una profetisa, es un oráculo, es a donde la gente acude cuando necesita una respuesta y que sigue existiendo, es una figura central en las sociedades africanas. Simplemente habla de un futuro que está inminente para los africanos, o al menos así lo intento plasmar en el libro, y que es tú ya has nacido muerto porque estás hoy iniciando un largo proceso de colonización y de expoliación del que quizá no te vayas a librar en cientos de años. Entonces, una figura de cierta manera profética que también le habla a Juan Garrido de cómo él está naciendo pero muriendo, porque nace pero muere al ser esclavizado y no vuelve a nacer desde mi punto de vista hasta llegar a América. México es el que le da una segunda vida. Por eso una responsabilidad como mexicanos de recobrar su historia, de desenterrarlo, de nombrarlo con nombre y apellido para que deje de ser un desaparecido. Hay otra parte donde también, bueno, hay una parte, tú haces poesía también, ¿no? Entonces una parte como imaginaria poética, y que es la derrota, ¿no? La derrota de Tenochtitlán. ¿Nos contarías esa parte? ¿Cómo la imaginaste? Bueno,
la derrota de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán es el punto de inflexión, verdaderamente, porque empieza un nuevo capítulo, y empieza un nuevo capítulo para mí de manera muy simbólica con el derramamiento de esas 3 sangres, ¿no? Porque en la noche victoriosa, la noche triste, esa gran batalla que sigue a lo que es el día triste, ¿no? Recordemos que la gran matanza que encabeza Pedro de Alvarado ante la ausencia de Cortés, Cortés sale de Tenochtitlan, del Palacio de Axayácatl, en donde Moctezuma le recibe a él, a Juan Garrido, a los demás africanos y a los españoles, pues con los manteles largos puestos y en charola de plata, como los grandes huéspedes de Tenochtitlan. Un contingente liderado por Cortés tiene que volver a la costa totonaca porque está llegando Pánfilo de Narváez, a quien envía Diego de Velázquez para perseguirle y para enjuiciarle y para llevárselo a Cuba, ¿no? Esto lo aprovecha, bueno, no sé si lo aprovecha, pero durante esa funesta salida, Pedro de Alvarado queda un poco a cargo y es el que comanda ordena esta terrible matanza durante una de las festividades más importantes del calendario de Tenochtitlán. Un calendario que, como sabemos, era religioso, pero también civil y político. Como consecuencia de ello se da pues, la noche triste, la gran batalla contra los españoles, la muerte de Moctezuma. Y en ese escenario tan demoledor, en ese escenario de tormenta como el que vivimos hoy en el mundo, se derraman la sangre por igual de negros, de indígenas y de españoles europeos. Y para mí eso es muy simbólico, porque esa sangre derramada cae en el lago, cae en la tierra y se funde con México. Y para mí es un nacimiento simbólico de lo que somos, de esa tripartita raíz que, sin embargo, por diferentes razones, hemos negado. Sí, en realidad estaba leyendo, Dieguito, y perdón que te dije Dieguito, como mi hijo le digo así, Diego, y hay algo que es bien interesante. Bueno, también fue por todos los esfuerzos y las luchas de las comunidades afromexicanas. Fue hasta 2019, apenas en 2019, donde se hace un cambio en la Constitución, en el inciso C, para diferenciar las comunidades afromexicanas de las comunidades indígenas. Hasta 2019 estaban allí como indiferenciadas. Es decir, era una manera de invisibilizar a los afromexicanos porque solo se hablaba de comunidades indígenas. Claro, imagínate la gravedad que hablamos casi 500 años después. Es muy simbólico lo que mencionas, porque 2019 es justo 500 años después de 1519. 500 años después de que llegaron los primeros africanos, hablamos de por lo menos una veintena de africanos que desembarcan junto con Cortés desde Cuba en ese grupo de prácticamente 300 personas, que fueron invisibilizados a lo largo de medio milenio. O sea, y que apenas con ese nombramiento comienza de cierta manera a resarcirse la historia, porque creo que hay una deuda que tendremos que seguir pagando. Es aplaudible, es encomiable, es para mí motivo de celebración que en la administración, en la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador, en la administración actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, se haya volteado a ver por primera vez desde la élite política, desde la estructura del Estado, a un elemento fundamental de la nación mexicana, que es las comunidades afromexicanas. Pero esto no resuelve nada y esto no resarce el daño que se ha cometido a lo largo de 500 años. Creo que es un primer paso de muchos más que hay que dar, desde la trinchera política, desde la trinchera económica, desde la trinchera social, desde la trinchera de la cultura, por dar el lugar que se merece a la raíz africana. Y también desde la transformación de nuestros mapas mentales, ¿no? Al rato voy a recomendar un documental que me encanta, el documental de Negra, y hay una parte que es bien bonita, porque creo que es en la Costa Chica, no sé dónde está grabando, dónde están filmando, y entonces una mujer negra le pregunta a otro, ¿y dónde están las negras? Y el señor le contesta, en África, aquí no hay, ¿no? Es decir, creo que hay toda una larga historia de discriminación en México, que ha sido muy brutal, y eso implica un cambio de mentalidades. Es decir, las leyes nunca han sido suficientes. Hay que hacer una revolución cultural, ¿no? Yo creo que hay que cambiar, como bien tú dices, la manera en que nos concebimos a nosotros mismos. Y en la medida en que cambiamos la concepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestra identidad como mexicanos, es que vamos a poder
iniciar la construcción de una sociedad distinta a la que tenemos, de una sociedad más igualitaria en términos de origen étnico y racial. En términos de todas las diversidades. Por ¿no? supuesto. Yo creo que el racismo, desafortunadamente, es una manera de ser en México, lo sigue siendo. Que la ley no va a hacer que esa estructura mental, que esa conformación social cambie de un día para otro. Es un paso necesario porque protege, cobija desde la plataforma legal e incluso constitucional esa negritud, pero esto tiene necesariamente que ir acompañado de una transformación. Pero creo que hoy vivimos el momento idóneo para hacerla o empezar a sembrar las semillas de esa transformación. En este periodo tan convulso, en esta realidad distópica de genocidios, de guerras continuas, en la que las palabras han perdido su significado, que se han separado de donde provienen etimológicamente y han volado para convertirse en esta especie de alebrijes inentendibles en donde cada vez estamos en cierta manera más comunicados, pero a la vez hay menos comunicación. Muchos de nosotros nos sentimos con cierta desazón, sentimos una necesidad de mirar hacia adentro, de respondernos, ¿qué hacemos aquí? Hay una desesperanza, yo creo que hay una, y lo noto en varias generaciones, yo creo que esto es intergeneracional, pero hay un sentimiento compartido de que el mundo, la sociedad, el país en el que vivimos, el que somos parte, no es el ideal. Y ante esta situación de distópica, ¿no? de distopía total, empezamos algunos a preguntarnos, viéndonos hacia adentro, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo poner de diferente? ¿Cómo puedo construir algo distinto en el que se vaya esta desazón, en que comience a disiparse y ahora sí que se vea un poquito la luz al final del túnel? Y creo que esto es el escenario, el contexto idóneo para reinventarnos, o sea, cuestionarnos aquello que hemos dado por sentado siempre, incluida la identidad, incluida la historia con mayúscula, incluida una narrativa, sea oficial, sea política, sea económica, social, y plantearnos su validez. Y desde mi punto de vista, poner los cimientos de una realidad distinta. Y aceptar la riqueza de no ser un país homogéneo, ¿no? De toda esa maravillosa heterogeneidad, ¿no? Es algo enorme lo que tenemos allí y estamos peleándonos todo el tiempo con nosotras y con nosotros mismos. Estaba tratando de recordar el nombre de un poeta que tradujiste que me conmovió muchísimo, pero no lo conocí, ya se me olvidó, donde habla de Palestina. Sí, bueno, yo he tenido la gran fortuna de trabajar por muchos años con refugiados palestinos en el Medio Oriente, conocer de primera mano esa tragedia que inicia con la Nakba. Nakba es la palabra en árabe para denominar lo que en castellano conocemos como tragedia, y que es esa expulsión masiva de su país en el año 48, y que hoy trasciende, ¿no?, a generaciones enteras que se ven combinados a vivir lejos de donde está su esencia y su tierra y sin posibilidades de volver. Pero bueno, al último poeta palestino que traduje fue a Mossab Abu Toja. Mossab Abu Toja es un poeta gazatí, por supuesto no está en Gaza hoy, salió antes de que se iniciase el genocidio, afortunadamente, aunque ha perdido, pues como todos los gazatíes, un número importante de familiares durante el genocidio. Desde Nueva York, él está en el exilio en los Estados Unidos, en el norte del estado de Nueva York, ha seguido muy de cerca el genocidio y ha expresado a través de lo que él conoce mejor, que es la poesía, lo que es ser víctima pues de la indiferencia y de la deshumanización, porque lo que vivimos hoy es esa deshumanización del otro. Nosotros hemos deshumanizado a los negros, el mundo deshumaniza a los palestinos. Y es un poemario muy bonito que realmente no se ha traducido al español entero. Yo hice una traducción de una selección de poemas. Espero que a finales de este año ya esté el libro editado en español y se pueda conseguir en México, pero los invito mientras tanto a leer esta selección de poemas. Está en la página del periódico de poesía de la UNAM. Sí, ustedes ponen Diego Gómez Piquerín, poesía, y ahí aparece poesía tuya, también aparece las traducciones. Regresamos en un ratito. Continuamos. Abiertamente, regresamos.
nuestra esquinita de lecturas y películas documentales esta vez, pero Diego, ¿nos mostrarías el libro? Esta es la novela de la que hemos estado hablando, donde Diego inventa el nacimiento de Juan Garrido. ¿Sí se ve? Ok. De Diego también, El Diario de Londres, Los apuntes de un embajador mexicano en Reino Unido. Otro, Cartas de Nueva York, la crónica desde la tumba del imperio, con un prólogo de la escritora Carmen Boullosa. Su libro de poesía, P, del que Alberto Ruiz Sánchez escribe, que es sobre todo, lo cito, el libro de un peregrino. Yo creo que por eso te gustó Juan Garrido, porque es peregrino como tú. Y otros libros, Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación, de María Elisa Velázquez y Gabriela Iturralde de Nieto. Se puede descargar de manera gratuita en el sitio del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Otro, Juan Garrido, El Conquistador Negro en las Antillas, Florida, México y California, de Ricardo y Alegría. Lo puede leer en internet sin costo. Lo único pero que le pongo es que habla de las comunidades indígenas como los aborígenes. Documentales, Negra, es buenísimo, es entrañable, de la cineasta mexicana Eritrea Medin Tewolde. Una revisión de la discriminación cotidiana en México y de la negación de las comunidades afrodescendientes y de su cultura. Está hecho en un tono muy intimista. Ahorita está en la plataforma Nuestro Cine MX. También de Medin Tewolde, el cortometraje de animación Yanga, la vida de Gaspar Yanga, líder de la rebelión de esclavos en lo que hoy es Veracruz. Ya, de hecho, así se llama, el municipio se llama municipio de Yanga, en Veracruz. Yanga negoció con la corona española la fundación de San Lorenzo de los Negros en 1630, fue oficial en 1640, al que llamaron el primer pueblo libre de esclavitud en América. ¿Hay algo, Diego, que tú nos quieras recomendar? Bueno, a mí me encantaría recomendar autores africanos. Creo que aprovechando esta oportunidad, vayamos al origen. Empezando quizá por el recientemente fallecido, hace unos días anunciaba la Academia del Premio Nobel en Suecia la desafortunada muerte a edad temprana, me parece, apenas rascando la década de los 70, Abdulrazak Gurna, Premio Nobel de Literatura, tanzano, afincado en el Reino Unido, una puerta magnífica para entender ese mágico mundo del Índico, ¿no? Donde África toca al mundo árabe en ese océano, novelas que nos describen lugares tan evocadores como Zanzíbar. Leer a Abdulrazak Gurna, Premio Nobel recientemente fallecido, me parece una excelente recomendación. Por citar a un par más, el reciente premio de la FIL Guadalajara de Letras Hispánicas, el mozambiqueño Mia Couto, un brillante escritor que nos demuestra en todo su trabajo literario esas conexiones que trascienden el Océano Atlántico y que desde mi punto de vista nos hacen como americanos, mesoamericanos, latinoamericanos, vernos reflejados en la realidad africana y quizá también, porque no podría ser de otra forma, el enorme Ngugi wa Thiong'o, escritor keniano, afincado en los Estados Unidos y quien en gran parte sirvió de inspiración en algunas de sus novelas, en particular El Brujo del Cuervo, para algunos pasajes de Juan Sin Nombre. Ok. Antes de que nos vaya el tiempo, hay dos cosas. El documento que sí existe, que nos consta, que escribió Juan Garrido, pero antes de eso, ese mediodía en el que estaba él en su huertito de Coyoacán, pero antes de eso había revisado un saco de arroz y encontró 3 granitos de trigo, dicen así, 3, y de repente dijo, lo voy a sembrar, ¿no? Y parece que fue el primero que sembró trigo en todo el continente. Digo, que le funcionó sembrarlo. Juan Garrido es especial, es único, es emblemático por tantas razones, pero una quizá de las más delectables es que fue el que logró por primera vez cosechar trigo en América y lo hizo en México, y lo hizo aquí en el barrio de Coyoacán, para aquellos que somos del sur de la ciudad, en particular de Coyoacán, un gran motivo de orgullo. Gracias a que fructificaron esas espigas que sembró en la pequeña huerta, Juan Garrido se establece, recordemos, como muchos de los conquistadores que acompañan a Cortés, en esa parte del sur de la cuenca del Anáhuac, ya que se toma Tenochtitlán, ya que cae Tenochtitlán y se establece, digamos, la Ciudad de México, la ciudad colonial. Cortés comienza a edificar su palacete ahí. Era su vecino, ¿verdad? Era su vecino. Y en esa huerta, en ese suelo tan rico de Coyoacán, es que fructifican esas espigas de trigo y que se procesa y se hornea el primer pan. No habría bolillos, no habría conchas, no habría orejas, no habría
pues todo lo que nos gusta, el virote, si ese negro africano no hubiera tenido la gracia, la inteligencia y la sabiduría ancestral, porque yo creo que ahí tuvo mano la africanidad para que ese trigo se diera en América, porque se intentó hacerlo antes en otras geografías, en la cuenca del Caribe, incluso en la costa del Golfo de México, y no prosperó. Fue hasta Coyoacán y de la mano de Juan Garrido que ese trigo se logró y se convirtió en pan. Mira, voy a ir a comprar teleras a Coyoacán como acto simbólico. Oye, él se casó, tuvo hijitos, no sabemos nada de su descendencia, ¿verdad? Con certeza no, pero hay algunos investigadores que apuntan que, como fue el caso de la mayoría de africanos y de españoles llegados con Cortés, casóse con una mujer indígena, presuntamente de ascendencia tlaxcalteca, y tuvo descendencia, esa también mestiza, pero mestiza de la que nunca hablamos, es decir, África con América indígena directamente. Como los papás de Vicente Guerrero, que también luego lo blanqueaban en las estampitas, ¿no? Desafortunadamente. Lo que hacemos con la negritud es blanquearla, y al blanquearla la escondemos, la enterramos, la negamos y la revictimizamos. Oye, ¿y hay algún momento de su vida donde él dice, acá estoy en una situación injusta porque yo hice muchos servicios a la corona y me tienen como dejado de la mano de Dios, y escribe su cartita? ¿Nos contarías? Este es, como tú bien mencionas, el documento quizá más relevante vinculado con la vida de Juan Garrido. Es un documento que pertenece al acervo del Archivo de Indias en Sevilla. Puede ser consultado de manera muy sencilla por cualquiera que esté interesado. Y este es un pedimento que hace Juan Garrido a Carlos V, en el que solicita que se reconozca todo lo que ha hecho por la corona española. ¿Por qué? Porque está en una situación prácticamente de indigencia. Y a diferencia de sus coterráneos blancos, él no ha recibido ni encomiendas, ni prestaciones, ni nada. Entonces, pues es un grito de auxilio, es un grito en el que yo creo que desde entonces se reclama que se reconozca la valía de la aportación africana a la conquista y al establecimiento de México. Y desde entonces no se ha reconocido. Y ahí pide, y él hace un listado de todas sus hazañas, desde la Florida, Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, hasta la caída y conquista de Tenochtitlan. Además comienza aclarando que es negro, ¿no? Es algo así como yo, Juan Garrido, negro. Pero hay algo que es interesante en el documento, y es que una de las aclaraciones que hace es que él nunca ha recibido indios en encomienda. Es decir, estaba dispuesto a recibirlos, ¿no? Hay ahí como este contrasentido también, ¿no? Bueno, un contrasentido y una explicación al final del día, porque Juan Garrido es este personaje de múltiples facetas, y de ahí la importancia de abordar la historia de una manera no monolítica. Juan Garrido era un negro africano, pero también era un español, porque fue cristianizado a una edad muy temprana. Él participó en esa conquista sangrienta, en ese desencuentro, en esas acciones que hemos descrito tan desgarradoras. Entonces no dejaba de ser un hombre de su tiempo. Sí, tal cual. ¿En dónde se puede leer? ¿Podemos entrar directamente a los archivos? Porque, por ejemplo, para ver completito el códice que les mostré, podemos entrar a Memórica del Archivo General de la Nación, y ahí nos muestra las páginas que también están en Gálica, ¿no? El portal de la Biblioteca Nacional de Francia. Pero ¿dónde podemos encontrar esto? Aquí directamente en la página de los archivos de Estado españoles. Se hace una petición y te dan, digamos, un enlace de acceso. Pero no es un procedimiento complicado, y está de nuevo abierto a cualquier consulta, sea uno investigador, periodista, público en general, o alguien interesado como yo, y como espero que muchos después de ver este programa, en desenterrar la historia de Juan Garrido. ¿Y qué aprendiste de Juan Garrido? Aprendí que México no es lo que me enseñaron. Aprendí que México es algo mucho más rico, mucho más diverso, con muchos más rostros, con muchos más colores, sabores, con muchas más facetas, y que México es una continua construcción, y que depende en gran medida de nosotros sentar las bases para la construcción futura de México. Aprendí a cuestionar, aprendí a no tomar por sentado nada. Bueno, pero también es un aprendizaje porque ha sido un gran viajero. Yo creo que alguien que viaja mucho, pues
estereotipar se le vuelve complicado, ¿no? O más, un poquito más No, complicado. por supuesto. Creo que eso lo tengo de manera inherente en tanto viajero, diplomático, periodista y alguien deseoso de ver y recorrer el mundo. Pero Juan Garrido me enseñó, quizá más allá de eso, lo más importante es a ver al mundo con otros ojos, a verlo en otros zapatos, a verlo con otro color de piel. ¿Pero por qué te dolió? No creo que haya sido nada doloroso, al ¿No? contrario. Es que O sea, para no. mí lo de las negritudes, cuando lo descubrí, sí lo fue. Bueno, por Sí. supuesto que duele. O sea, duele, ¿por qué? Porque es una realidad que no ha desaparecido. O sea, yo creo que hoy África, las personas de piel negra, los afromexicanos, afroamericanos, siguen, afrocolombianos, afroespañoles, siguen siendo víctimas un día así y al otro también de discriminación. Hoy vivimos una sociedad en un país racista y eso duele, pero más que... yo lo definía como un dolor que anima a la acción. Claro. Y en mi caso se traduce en escribir este libro y en escribir todos los que sean necesarios, en divulgar y en llamar a las cosas por su nombre y en invitar a todo el mundo a reconocer el grave error que ha sido que como sociedad invisibilicemos nuestra faceta y nuestro gen negro. Sí, parte de nuestras pertenencias. Nos quedan 1 minuto con 56 segundos. Tu libro P, así se llama, P. P es mi primer poemario. Yo he escrito poesía pues prácticamente desde que empecé a escribir literatura, ficción y no ficción. Es un libro en el que abordo justo este mundo tan revuelto en el que estamos y en el que hago un llamado a la humanidad que hay dentro de cada uno de nosotros. Creo que estamos en un momento en el que nos deshumanizamos unos a otros, en el que no reconocemos la valía de ser y de existir, en el que tenemos miedo al otro. Hoy hay un terrible miedo a la otredad, pero ese miedo nace de la ignorancia y nace de la incapacidad de vernos en el otro. Y creo que la riqueza que tenemos como seres vivos, como humanos, es esa diversidad. Entonces, un canto a la diversidad. ¿Tú sientes que se ha empeorado esa tendencia a deshumanizar al otro que históricamente ha existido desde siempre? Estuvimos hablando, ¿no?, de la conquista. ¿Sientes que se ha agudizado? Por supuesto. Se ha agudizado aquí, se ha agudizado en Gaza, se ha agudizado en Europa, en los Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en la India, en China. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al otro, porque no nos permitimos... ¿Pero qué agudizó ese miedo que siempre ha estado? No lo sé. Quisiera saberlo para poder actuar de una manera más enfática en combatirlo. Lo que me queda claro es que quienes podemos y tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que fomentar el diálogo, tenemos que fomentar escucharnos los unos a los otros y tenemos que fomentar no criminalizar la diferencia. Hoy vivimos en un mundo que criminaliza la diferencia sexual, ideológica, política, de color de piel, de gustos, de sabores. Hoy queremos imponer identidades, queremos que mi identidad sea la de todos y eso es imposible, eso nos va a llevar a la autodestrucción porque el ser humano por naturaleza es inabarcable y es diverso, todos tenemos multiplicidad de identidades. Si nos queremos meter en una sola, nos estamos suicidando como sociedad y como humanidad. Sí, tienes toda la razón, ¿no? ¿Te acuerdas de aquello de yo es otro? ¿No? Que se arrambó, en fin, una misma está hecho de múltiples personas. Diego, ha sido muy interesante escucharte, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, lo he disfrutado de sobremanera. Muchas gracias al periodista y escritor Diego Gómez Piquerín, doctor en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Él fue embajador de México ante el Reino Unido y fue cónsul general en Nueva York. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.